Empezamos. Cinética química y equilibrio químico. Dos temas en uno, ¿ah? Mucha atención. Hasta acá viene tu siguiente tema de la próxima semana para el examen ya parcial, penúltimo examen. Penúltimo examen post pandemia, fíjate, escucha, atención. El tema trata acerca de la cinética y cómo influye en la parte del equilibrio químico. Entonces, ¿qué es la cinética química? Es parte de la química que estudia la rapidez, o sea, la velocidad con la que se va a llevar a cabo las reacciones químicas, es decir, los factores que las alteran y el intercambio de la reacción. O sea, cómo los reactantes se transforman en productos, ¿no? Hoy en día justamente ese tema de cinética química se utiliza en todos los productos que utilizamos a diario, ¿no? Y a toda escala, ¿no? A nivel de conocimientos, a nivel de usos cotidianos, a nivel industrial, en la medicina, etcétera, ¿no? Todo proceso químico influye bastante en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se manejan estos términos teóricos y prácticos? En la parte de la cinética química se va a nombrar lo que viene a ser la velocidad de reacción. Es la medida de la rapidez con la que se consumen los reactantes o se forman los productos. Eso es lo que menciona justamente la velocidad de una reacción, ¿no? Entonces subrayamos el término. Es la medida de la rapidez con la que se consumen los llamados reactantes o se forman dichos productos. Dicha rapidez nos indica la variación de la concentración de reactantes o productos por la unidad de tiempo. Es decir, lo que está aquí sombreado de amarillo nos dice que la velocidad de una reacción es igual a menos más. Ese triangulito significa variación de concentración entre la unidad de tiempo. Ese corchete, ¿sí? Ese corchetito indica la concentración. Lo que en el tema de soluciones hemos visto el término mol entre litros, eso es familiar para nosotros. Ese término se llama la molaridad. Mol sobre litros indica molaridad. Si esta velocidad es negativa, significa que los reactantes se han consumido. Pero si la velocidad nos sale positiva, significa que se van a formar productos o nuevas especies químicas. T, tiempo en segundos, minutos, hora, etc. El ejemplo característico va a ser el siguiente. Se tiene esta ecuación. Sí. La ecuación de la formación del amoníaco. En ello vemos que en un tiempo inicial de 0 segundos, la concentración de nitrógeno es 8 mol. La de hidrógeno vale 10 mol. Y la de amoníaco vale 4 moles. Así es. Entonces, para tal efecto, mencionamos lo siguiente. Luego, en un tiempo de 2 segundos, tiempo final 2 segundos, ahora la concentración de nitrógeno ya no es 8, no es 6. La de hidrógeno ya no es 10, sino es 4. Y la de amoníaco no es 4, es 8. La variación de tiempo de 0 a 2, variación de tiempo es 2 segundos. Esto es lo que ha sucedido en 2 segundos, ese cambio. Entonces voy a calcular con qué velocidad se ha consumido el hidrógeno y el amoníaco. Y esto sería así. La velocidad del hidrógeno es, finalmente llegó a 6, pero ¿cuánto había? 8. 6 menos 8 es menos 2. Entre la variación del tiempo, que es 2, sería menos 1. Aquí la velocidad no sale negativa. La velocidad de hidrógeno, había 10.
Si ha consumido 4, se llegó con 4, entonces la diferencia es menos 6. Entre 2, menos 3. De amoníaco, a ver. Se llegó con 8, habían 4, ahí es positivo. 4 entre 2, 2. Positivo sería entonces la velocidad. Si la velocidad no sale negativa, ¿qué significa? Que las velocidades se han consumido, reactantes se han consumido. Y si esa velocidad salió positiva, es porque se formó un producto, una nueva sustancia. Y date cuenta, mira, ve, date cuenta. Los coeficientes de nitrógeno aquí es 1. La de hidrógeno aquí es 3. Y la de amoníaco aquí es 2. 1, 3 y 2. Ahora fíjate acá. 1, 3 y 2. Ah, y algo está pasando. Se observa que el valor de las velocidades son 1, 2 y 3. Entonces, nos damos cuenta, son los coeficientes de la ecuación balanceada previamente. Exacto. Conclusión. Las velocidades con las que se consumen o se forman las sustancias químicas van a ser proporcionales a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Quiere decir que la velocidad de A proporcional a su coeficiente A, que la velocidad de B proporcional a su coeficiente de B, y la velocidad de C proporcional a su velocidad de C. Entonces, ya sabemos que cuando se consumen o se forman nuevas sustancias, van a ser proporcionales siempre sus coeficientes estequiométricos previamente balanceados. Por ejemplo, acá dice, calcule la velocidad de formación del CO2 a partir de 20 mol litros significa molar por segundos, de oxígeno en la combustión completa del gas propano. Ahí tienes la ecuación. Esa ecuación primero se balancea. Ahí los coeficientes los voy a sombrear. 1. Acá el otro coeficiente es 5. Aquí el otro coeficiente del CO2 es 3. Y la de agüita aquí es 4. La velocidad dice de oxígeno. Calcula la formación del CO2. La de oxígeno, ahí está. La velocidad de oxígeno es a 5, como la velocidad del CO2 es a 3. Pero la velocidad de oxígeno es dato, es 20. Entre 5 van 4. Por el 3 que pasa a multiplicar sería 12. La respuesta nos sale 12 mol litro por segundos. O en otros términos, 12 mol litro por segundos. ¿Sí? O en todo caso, también hubiese dicho así. Igual a 12. Tú sabes que mol litros, ¿qué unidad te da? Molar, por el tema de soluciones, ¿cierto? Eso lo voy a poner aquí. Ya. Aquí va la M mayúscula. Molar y debajo va el término segundos. Cualquiera de esas expresiones van a ser equivalentes. ¿Ya? Entonces hay que conocer cómo se indican las respuestas. A veces conocemos una y las otras no y pensamos que está mal. No, todos son equivalentes. Cualquiera de las unidades expresadas, el valor puede ser 12, 11, eso no interesa. Pero si lo que interesa es la unidad, todos ellos son equivalentes. ¿Listo? Ahí está la solución de ese ejercicio. Bien. Ahora, con respecto a lo que yo acabo de deducir, que los coeficientes de la ecuación química que vamos a balancear, nos va a dar el término, por ejemplo, necesitado, requerido, ¿no? Que en este caso es la unidad de la velocidad. Entonces, ¿qué factores influyen en la velocidad de una reacción química? El motivo por qué una reacción química sea rápida, lenta o muy lenta, se debe a diversos factores como se mencionan a continuación. A. Naturaleza de los reactantes. B. Grado de división de las sustancias. C. Concentración de los reactantes.
En el caso de la concentración de los reactantes, es la que va a determinar justamente la ley de velocidad de cada ecuación en el tema de cinética química. Y eso lo vamos a llevar a otro tema llamado equilibrio químico. Nos dice, sea la reacción química en general, sustancia A mayúscula, sustancia B, la sustancia C y la D. A, B, C y D. A y B, reactantes, C y D, productos. Sus coeficientes simbólicamente balanceados son A, B, C y D minúsculas. Esos son los coeficientes. Entonces, la ley de velocidad de dicha reacción es, a ver, veamos. Velocidad de reacción es igual a K por concentración de A elevado a la X por B elevado a la Y. Ahí está. Entonces, pero esta concentración de A y de B está elevado a X y Y, donde K es la constante específica a determinada temperatura. El corchete indica la concentración y X y Y son los valores experimentales. X viene a ser orden de reacción respecto al coeficiente de A y de Y, orden de reacción respecto al reactante B, el cual indica el orden global y cómo se calcula el orden global de una reacción sumando X más Y. Ahora, si en el problema me dicen de la siguiente reacción elemental o sencilla, y si no me dicen nada, asumo que es elemental o sencilla, esos coeficientes experimentales X y Y van a coincidir con la ecuación química que tú des como valores numéricos, o sea, en el momento de balance. Entonces, para tal efecto, buscamos la siguiente expresión. Calcula el valor de K para la siguiente reacción elemental. O3, NO, NO2 más O2. La ecuación química ya está balanceada. Sus coeficientes son ahí. Veamos. Aquí otro coeficiente. Aquí otro coeficiente. Ya está. Se sabe que la velocidad de reacción es de 5,4 por 10 a la menos 7 mol litro por segundo. Cuando las concentraciones de O3 y NO son 1 por 10 a la menos 2 y 2 por 10 a la menos 1 molar respectivamente. Te piden allá la constante de velocidad. Sí, el valor de K. Esta es la ley de velocidad. K por la concentración de O3 por la concentración de NO. En las leyes de velocidades solamente se consideran reactantes, no productos. ¿Ya? Por eso que aquí se menciona al O3 y al NO. Profe, ¿y al NO2 y O2? No, te dije solamente reactantes, no productos. Ya, profe. Entonces, esta velocidad es dato 5,4 por 10 a la menos 7 mol litro por segundo. Es igual a K. La de oxígeno, la de ozono, o también llamado trioxígeno, es 10 a la menos 2 mol litro por segundo. Por la concentración de NO, que viene a ser 2 por 10 a la menos 1 mol litro por segundo. Bien, utilizando los términos numéricos, vamos a tener 5,4 por 10 a la menos 7 sobre 2 por 10 a la menos 3. Eso nos sale 2,7 por 10 a la menos 4. Unidades, litro por segundos entre mol. Bien. Eso sería entonces el ejemplo aplicativo de cómo utilizar la ley de velocidad para ciertas reacciones químicas. Otro ejemplo, veamos, eso es utilizando así, un problema así, ¿no? Utilizando la fórmula directa.
Pero ¿qué pasaría si quiero utilizar esa ley de velocidad utilizando valores ya experimentales? Te presento el siguiente caso. La ley de velocidad para la reacción AB es de la forma: utilizando los datos de la tabla adjunta, encuentre el orden de la reacción total. Ahí está. Concentración de A, 0,1. Su velocidad, 6 por 10 a la menos 4. Ahora, la concentración de B, 0,2. Su velocidad de reacción, 2,4 por 10 a la menos 3. Ecuación beta. A ver, solucionamos. A esta primera expresión, alfa. A la segunda, llamado beta. De los datos, vamos a dividir beta entre alfa. ¿Para qué? Para hallar el valor de x. Esta ley de velocidad es conocida. Aquí está como dato. Lo voy a sombrear de negrito. Ahí está, para que te des cuenta. Esa misma está aquí. Está sombreado de amarillo. Entonces, esta velocidad es 2,4 por 10 a la menos 3 entre la primera velocidad, 6 por 10 a la menos 4. Igual acá, igual acá. Bien, entonces de ahí nomás indicamos K y K se van. 10 a la menos 1, X, 10 a la menos 1, X también se va. Pero arriba me queda el numerador 2 a la X. Ahí está, 2 a la X. 2,4 entre 6 nos sale 0,4 por 10, 4. ¿Y el 4 qué es? 2 al cuadrado. Y eso es igual a 2 a la X. Si esas bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? Iguales, donde X es igual a 2. Ahora, para este problema nos piden el orden de reacción y eso coincide con la variable x. Entonces acá el orden de reacción vale 2. Por lo tanto, sería la respuesta a este ejercicio. Bien, entonces ya te enseñé dos problemas de cómo utilizar esa ley de velocidad. ¿Sí? Ahora lo que viene a continuación es el equilibrio químico. ¿Cómo se relaciona este tema con el caso anterior de la cinética? ¿Qué es el equilibrio químico? Es el estado final de toda reacción química a nivel reversible, donde coexisten reactantes y productos por un tiempo indefinido, en un sistema cerrado a temperatura constante, debido a que la reacción se efectúa en ambos sentidos con igual rapidez. Por lo tanto, la cantidad de sustancias, concentración y propiedades del sistema permanecen inalterables. Sea la ecuación química, ahí está, nos damos cuenta que todas las sustancias que participan son gases y el equilibrio químico tiene que ver con las sustancias gaseosas. A ver, aquí simbólicamente la ecuación está balanceada, A, B, C y D. Las sustancias iniciales reactantes, las finales productos. ¿Qué características tienen? Las sustancias químicas deben estar en fase gaseosa, perfecto. Según la cinética química, la velocidad directa y la velocidad inversa van a ser iguales. Este tipo de equilibrio presenta una constante de equilibrio, el cual es dependiente del factor temperatura. Así es. Los constantes de presión y las constantes de concentraciones siempre dependen del valor temperatura.
Bien, ahí tenemos la gráfica. La concentración inicial se cruza con la concentración inicial de C y D y coincide en este punto y aquí. Entonces aquí se llega al equilibrio. Ya, a ver, de la ecuación anterior, la constante de equilibrio está en función aquí. Te dije que en cinética química, para hacer la ley de velocidad, se utilizaban las concentraciones de los reactantes. Ahora aquí es lo contrario. Se utilizan los dos. Pero en el numerador va las concentraciones de los productos, elevados sus coeficientes balanceados, sobre la concentración de reactantes sobre los coeficientes balanceados. Y así se calcula entonces la concentración llamada K sub C. K sub C, que se llama constante de concentración. ¿Y eso es igual a quién? A la concentración de la sustancia C elevado a su C como coeficiente, por la concentración de D elevado a la D de balance, sobre A mayúscula elevado a su propio coeficiente, y la de B mayúscula elevado también a su propio coeficiente. De igual manera la composición centesimal. La presión parcial de C elevado a la C por la presión parcial de D elevado a la D sobre la presión parcial de A elevado a la A por la presión de B elevado a la B. Y ya, justamente se ha deducido el Kc y el Kp respectivamente. Bien, pero a ver, acá se ha bajado, a ver. Se ha bajado acá el sistema. ¿Qué relación existe entre Kc y Kp? Lo que está sombreado. Kp es igual a K sub C por constante por temperatura elevado al delta N. Delta N significa variación del número de moles, donde T, temperatura en grados Kelvin. Y eso por teoría de estado gaseoso, los grados Celsius se suman 273 y se obtiene los grados Kelvin. Siempre es así. R indica la constante universal de gases ideales. Su valor es 0,082. Variación de moles. Moles de productos menos las moles de reactantes. Y de esa manera se expresa así. C más D menos A menos B. Ejemplo, de la ecuación en equilibrio, 2A más 3B, producto 4C. Calcular el valor de Kc sobre Kp. A, 727 grados Celsius. Cuando me piden ese tipo de problemitas, debo calcular primero la variación de moles. Por eso que la ecuación, si no está balanceada, lo tienes que balancear. Y si está balanceada, pues mucho mejor para utilizar la ecuación ya propuesta. Ahí, ¿cómo se calcula el número de moles? Primero se calcula las moles de productos. Es dato, es 4. Menos la suma de moles de los reactantes. 2 más 3, que es 5. 4 menos 5 menos 1. Eso sería el valor de la variación de moles. Ahora, la constante, perdón, la K, ¿no? Y indica, en este caso, la temperatura. Pero bueno, acá sería T, no K. T. 727 más 273, 1000 grados Kelvin. Luego, Kp igual a K sub C por RT elevado al delta N. Kp es igual a K sub C por R indicas por 1000. 1000 que sería la temperatura. Pero ese 1000 sería 10 al cubo por R elevado al menos 1. Menos 1 es la variación. Nos piden hallar K sub C sobre K sub P. Entonces, como este es el inverso multiplicativo, sube como positivo. 10 al cubo, R. Indicas 1000 veces la constante universal R.
Y eso sería su respuesta a este problema ya mencionado. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Por el No, momento no. ninguno. ¿Alguna duda, Estrella? A ver, ¿cuál es tu pregunta? No, profe, ninguna. Ah, No. no te da ganas de preguntar. Muy bien, entonces voy a bajar puntos. ¿Con una pregunta? ¿Alguna duda, Nuria? A ver, tipo NASA la pregunta, bien interesante, a ver. No, profe, todo claro. Mira, ve, mucho chocoteja, pero ya no piensa, pero ahí está, pero las consecuencias, pues, ahí está, ¿ves? Dije, ¿Cómo va a decir eso, profe? ¿ves? Te dije, mucho chocotejas, no, ¿ves? Estás tapando el cerebro, ¿ves? Todo ese color negro ahí, oscuro, ¿ves? Igual que también no, ¿cómo se llama? La simétrica, ¿ves? Ya no sabe dónde está, ya, ¿ves? La has perdido, qué mala. Te pasaste. ¿Alguna pregunta, Sheila? No, teacher. No te da la gana de preguntar, muy bien. Para cantar, sí, para salir en televisión, sí, muy bien, perfecto. 10 puntos menos, ¿ya? Te pasaste, ¿ah? Aquí lo que debes tomar en cuenta en el principio de Le Chatelier, así se llama, ese es el apellido, el nombre es Henry, ¿no? Es un francés. El físico, el físico-químico Henri Le Chatelier, ¿no? Fue quien hizo trabajos de investigación acerca del equilibrio de un sistema homogéneo, en la cual dicha ley o principio menciona lo siguiente. Un sistema de equilibrio contrarresta, o sea, va a dar la contra, a todo factor externo que lo perturbe o lo perturba, o sea, que lo molesta, lo altera, como algunas. Ahí está. Para ello sucede una reacción neta. ¿Qué quiere decir? Un desplazamiento de la posición en equilibrio hacia el sentido que neutralice parcialmente dicha tensión. Para luego, dice, para luego, alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Sea la ecuación química en equilibrio, ¿ya? Todo esto es teoría. Ahí tiene la sustancia A, B, C y D. Pero, quiero que te des cuenta, aquí, eso, lo que estoy sombreando, eso es lo que estoy sombreando, a ver. Mejor le pongo, mejor no, aquí no lo sombreo, a ver. Mejor lo hago así. A ver, ojalá se pueda. Sí, ahí está mejor. Mira, ve, G y G. Todas las sustancias son gases, sí. Ahora, fíjate el otro detalle, la flechita. Esa flechita indica sentido reversible. Proceso de ida y de vuelta de manera similar. Ya son las condiciones de un equilibrio químico. Ahora, si en el problema observas distintos estados físicos, por ejemplo, A hubiese sido un sólido, B un gas, C líquido y D gas. En ese caso solamente vas a considerar los gases, ni sólido, ni líquido, ni acuoso, ni vapores, nada. Solamente los gases. Pero si todos son gases, a todos se les toma en cuenta. ¿Ya? Ese es un equilibrio homogéneo. Si no fueran iguales los estados físicos gaseosos, son heterogéneos. Pero aquí son homogéneos. Ya, a ver. Si un reactantes son A y B. Si un reactante aumenta, el sentido de equilibrio se va a la derecha. Ahora, si uno de los reactantes A o B disminuye, el sentido de equilibrio se va a la izquierda. Atención, de nuevo. Si un reactante, que puede ser A o puede ser B,
aumenta. ¿Qué sucede? Que su equilibrio se tiene que ir a la derecha. Pero si uno de ellos, A o B, disminuyera, su sentido de equilibrio se va a la izquierda. Si un producto, en este caso C y D, aumentara, el sentido de equilibrio se va a la izquierda. Pero si C y D como producto disminuyen, el sentido de equilibrio se van a la derecha. Así de simple. Otro caso. Ahora, si esa ecuación química es endotérmica, ¿cómo es endotérmica? Cuando en el reactante va a aparecer la palabra calor. Eso es un proceso endotérmico. Entonces, ¿qué sucede? Veamos. Si el proceso endotérmico aumenta, el sentido de equilibrio se va a la derecha. Pero si el sistema endotérmico disminuye, el sentido de equilibrio se va a la izquierda. Lo contrario sucede con el proceso cuando es exotérmico. Ahora, la palabra calor está aquí al final. Entonces, si aumentara, el sentido de equilibrio se va a la izquierda. Y si disminuyera, el sentido de equilibrio se va a la derecha. Así de simple. ¿Ya? Y eso se deduce, el mismo problema te lo va a decir. 5. Si a la reacción química se le adiciona un catalizador, que puede ser un elemento o compuesto químico, el sentido de equilibrio no se altera para nada. Y 6. Si la presión aumenta, el volumen del sistema disminuye, por tanto, el equilibrio se va donde existe el menor número de moles. Y si la presión disminuyera, el volumen del sistema aumenta, por tanto, el equilibrio se va donde existe el mayor número de moles. A eso se refiere, ¿no? Entonces, estos 6 casos hay que memorizar todos, sin excepción, para poder resolver problemas de principio de Le Chatelier, ¿no? No te olvides que hoy, en la tardecita, tienes el global test de este tema, tanto de cinética como de equilibrio, ¿ya? Por eso que debes estar atento a la explicación, ¿no? Hasta acá viene tu examen de la próxima semana, el examen parcial, el penúltimo examen, ¿ya? Espero buenas notas, como siempre, chicos. Cumplan con sus tareas, ¿ya? Ya prácticamente la ficha de trabajo y el global test ya está ahí propuesto en la plataforma, ¿ya? Y luego ya voy a colgar el video de la clase Zoom de este tema. No olvidar, ¿ya? Y para el repaso, vuelvan a ver los videos de los temas que se ha realizado y ahí puedes tener mucha mejor comprensión a lo que yo te estoy mencionando. ¿Ya? Bien, en la siguiente hora te sigo explicando. ¿Ya? 11:30 nos conectamos. ¿Ya, chicos? Explicando paso a paso algunos problemas de este capítulo y los problemas propuestos. ¿Bien? 11:30 nos conectamos, chicos.